Hey, bienvenidos a un nuevo vídeo dentro del universo de Hielo y Fuego, sobre el increíble opening de House of the Dragon. Una intro cambiante y dinámica que se va adaptando a lo que va sucediendo en la serie, algo que sin duda recuerda a lo que ocurría en la mítica Game of Thrones cuando nos mostraba diferentes estados a lo largo de los capítulos. Y eso es básicamente lo que hace esta de House of the Dragon, adaptarse a los cambios en la Casa del Dragón. Una intro que sin duda esconde más de lo que parece. Pero como siempre debemos ir por el principio, que no es otro que la propia intro. Esa que se estrenaba en el segundo capítulo de la serie House of the Dragon, un opening que no nos vamos a engañar. En un principio resultaba bastante difícil de interpretar, hasta para aquellos, digamos, más familiarizados con el universo de Hielo y Fuego creado por George R.R. Martin. Sin embargo, en un primer momento, si algo estaba claro es que el opening representaba una serie de líneas de sangre sobre una superficie que también resultaba algo difícil de identificar. Todo lo contrario de lo que ocurría, por ejemplo, con la intro de Game of Thrones, donde claramente se representaba la superficie de Poniente con distintas localizaciones, como la Fortaleza Roja de King's Landing o Winterfell en el norte. Pues bien, en la intro de House of the Dragon, la superficie sobre la que fluyen esas líneas de sangre no es otra que la maqueta de Valyria que muestra el rey Viserys I Targaryen a lo largo de los capítulos de la primera temporada. Una antigua Valyria que acabó destruida por la maldición, pero de la que procedía la casa Targaryen dentro de esas 40 grandes casas de los señores dragón antes de marcharse del feudo franco debido al sueño profético de Daenerys, la soñadora. En este sentido, el opening de House of the Dragon siempre arranca con la evocación de la maldición de Valyria. Curiosamente, de la misma forma que lo hace la intro de Game of Thrones, y no es raro ya que ese suceso es el que marca el principio de la historia de los Targaryen como reyes de Poniente. De hecho, esa primera representación en la intro de House of the Dragon aparece destacada con la corona de Aegon el Conquistador, ya que de ahí justo de la antigua Valyria es de donde parte la sangre de los Targaryen y del propio Conquistador. Una sangre que no tarda en mezclarse más abajo con la de sus dos hermanas y reinas, Rhaenys y Visenya. Por supuesto, la línea de Visenya acabó con la de su hijo Maegor el Cruel, y la que perduró fue la de su otra hermana, Rhaenys. Cuidado con el símbolo que representa a Rhaenys en lo que parece un dragón atravesado por un dardo de escorpión. Ese dragón, por supuesto, sería Meraxes, simbolizando la caída de la Targaryen en Soto Inferno, Dorne. Una línea de sangre que sigue fluyendo de esta hasta llegar a su hijo y al siguiente rey tras el conquistador, Aenys I Targaryen, el primogénito de Aegon, un rey débil al que sucedería a su hermano Maegor, cuyo reinado no obstante, como apuntaba antes, terminaría sin hijos, dando lugar pues al final de la línea de la Gran Visenya, todo lo contrario de lo que ocurrió con Aenys, que contaba con una buena descendencia al casarse con Alysa Velaryon. Entre esos hijos se encontraban Jaehaerys y Alysanne, los siguientes a los que llega la línea de sangre. Ni más ni menos que el viejo rey y la bondadosa reina, en el caso de Jaehaerys, representado por la reconocible corona que en la serie después pasará a manos de su nieto Viserys. El de Jaehaerys y Alysanne, el mayor reinado de crecimiento y esplendor dentro de la historia Targaryen en Poniente. Sin embargo, ¿por qué no decirlo? Un reinado en el que se sentarían las bases para la posterior danza de los dragones, con peligrosos precedentes en cuanto a la sucesión. A su vez, enseguida vemos cómo 9 líneas de sangre parten de los hermanos y reyes Jaehaerys y Alysanne, teniendo en cuenta la gran cantidad de hijos que tuvieron ambos, aunque solo 9 de ellos llegarán a la edad adulta. Tras ello, 2 de esas líneas son las que llegan hasta Baelon el Valeroso y Alysa Targaryen, también hermanos y bastante importantes en la historia. Al tratarse de los padres de Viserys y Daemon, justo las otras 2 líneas que vemos cómo se separan la una de la otra cayendo hacia abajo. En este punto, al fondo a la derecha, vemos el símbolo que representa a Corlys Velaryon y su unión con Rhaenys Targaryen, la hija primogénita del príncipe Aemon.
El primer hijo del viejo rey, Jocelyn Baratheon, una línea de sangre que sigue de Rhaenys, la reina que nunca fue, a su primera hija, Laena Velaryon, de la que parten otras dos líneas, las de Baela y Rhaena, las futuras hijas de la Velaryon con el príncipe Daemon. Y sin perder de vista a la línea de sangre de la izquierda que caía de Baelon y Alyssa, ahora llega hasta Viserys, el sucesor del viejo rey, que de hecho porta su misma corona. Cuidado con el detalle del fondo, donde también podemos ver representados a los Hightower, mostrando a Ser Otto y su primera esposa, a la que no conocemos. Si bien la unión que se representa en primer plano es la de Viserys con la malograda Emma Arryn, mientras en el fondo a su vez comprobamos cómo la sangre de Ser Otto Hightower llega hasta otro símbolo, este representado por su hija Alicent, bastante más importante en la historia que Lady Emma. Una sangre, la de Viserys y su prima Emma Arryn, que llega hasta el símbolo que representa a su hija primogénita, la princesa Rhaenyra Targaryen. Ni más ni menos que el mismo símbolo del colgante de acero valirio que Daemon regala a su sobrina. Una primera pista del futuro enlace entre ambos. Tras ello vemos otra línea de sangre que parte de Rhaenyra sin saber de momento la dirección, a la vez que en la intro se enfoca a la pared de uno de los muros que parece evocar a la danza, con dos dragones enfrentados bajo toda una serie de emblemas que representan a las grandes casas de Poniente. Esas que tuvieron que escoger bando iniciado el conflicto entre los negros y los verdes, para terminar todo el camino en la mencionada maqueta de Valiria del rey Viserys, toda la serie dando vueltas sobre ella. Y no resulta raro, ya que también está muy presente, como hemos visto en la propia intro de House of the Dragon. Una intro que más o menos se repite a lo largo de los 5 primeros capítulos, salvo en el detalle relativo al símbolo que representa a Alicent Hightower, donde en el capítulo 3 aparece su unión con el rey Viserys, a la vez que en el cuarto se puede ver la primera línea que surge de esa unión, la correspondiente a Aegon, su primer hijo. Ya en el quinto capítulo cae una segunda línea desde Alicent que representa el nacimiento de Helena Targaryen, la primera hija de la Hightower, con Viserys. Mientras en el sexto capítulo, en el que tiene lugar el primer gran salto temporal de 10 años en la serie, en el símbolo de Alicent podemos ver a lo lejos las 4 líneas de sangre que parten de ella. 4 líneas correspondientes a sus 4 hijos con Viserys. Algo bastante importante, aunque en House of the Dragon lo cierto es que no hayamos visto todavía a Daeron Targaryen, ese tan esperado cuarto hijo que se supone que está de copero en Antigua con Lord Hightower. También en este sexto capítulo aparece por primera vez el símbolo que representa a Daemon Targaryen, el príncipe canalla, que no es otro que su yelmo tan característico desde el primer capítulo. De este, a su vez, parten diferentes líneas de sangre. La primera de ellas es la que se une al símbolo de Laena, dando lugar a sus dos hijas con la Velaryon, las gemelas Baela y Rhaena, representadas por 2 huevos de dragón. Mientras en el caso de Rhaenyra vemos por primera vez hacia dónde fluye su línea. Un muro que parece representar a Rocadragón, anticipando seguramente la marcha de Rhaenyra de la Fortaleza Roja hacia la isla de los Targaryen. Curiosamente, en esta parte a la derecha se puede ver muy de refilón el símbolo que se identifica con el quebrantahuesos, otro signo evidente de lo que se viene enseguida. Una línea de sangre que da lugar a sus 3 primeros hijos con Laenor, o más bien deberíamos decir con Ser Harwin Strong. Jaehaerys el mayor, Lucerys representado por una daga debido al incidente con Aemond, y el más pequeño de los 3, Joffrey Velaryon. La única diferencia de este con la intro del séptimo capítulo solo viene dada por la muerte de Laena Velaryon. De modo que en su símbolo vemos cómo la sangre lo cubre todo, indicativo, como sucede con este y todos los demás, de que el personaje en cuestión ya ha fallecido. Hay que esperar por tanto al capítulo 9 de la serie para poder ver más cambios en el opening, ello empezando por la muerte del rey Viserys, donde el símbolo de la corona del viejo rey se cubre totalmente de sangre, pero además de eso hay más cambios en la intro, como los que afectan al muro de los Hightower, en el que se pueden observar mucho más de cerca las 4 líneas que parten del símbolo de la reina Alicent.
símbolo que también podemos ver mucho más de cerca representado por la estrella de 7 puntas, debido sobre todo a la estrecha relación de la casa Hightower con la fe de los 7, pero no solo eso. La serie, a su vez, además de enseñarnos las 4 líneas de sangre, por fin nos muestra el símbolo de Daeron Targaryen, el hermano desaparecido en lo que parece una copa, por aquello seguramente de estar de copero en Antigua. Sin embargo, el resto de líneas fluyen hacia abajo mostrando a los demás hijos de Alicent con el ya difunto rey Viserys. No hace falta decir que fue increíble todo lo relacionado con el personaje de Viserys en la serie y ese capítulo 8 inolvidable. Así, una araña representa a Helena, un zafiro a Aemond, cuyo símbolo luce de color azul. Todo de acuerdo a la piedra preciosa que adorna la cuenca de su ojo tuerto, que en este capítulo 9 Aemond muestra que llevaba debajo del parche en la escena con Lucerys en Bastión de Tormentas. Y por último, en la línea central, lo que parece una copa de vino con forma de doncella es el símbolo que representa al todavía príncipe Aegon, que sin embargo al final del capítulo es coronado en una ceremonia en Pozo Dragón con nada menos que la corona del conquistador. Esa misma corona con la que comenzaba el primer motivo de la intro. Una clara imagen de legitimidad frente a su medio hermana Rhaenyra coronada con la corona de su padre Viserys. Y también reforzada con la imagen de la legendaria espada de los Targaryen, Fuego Oscuro. Pero esto no termina aquí. De los hermanos Helena y Aegon fluyen otras 3 líneas, ni más ni menos que sus 3 hijos, los gemelos Jaehaerys y Jaehaera. Ambos con el mismo símbolo que parecen representados por una mano, 2 gemelos que hemos tenido la oportunidad de ver en la serie. No así el tercer hijo, el pequeño Maelor, inédito en esta primera temporada y del que de la misma forma no se distingue su símbolo, pero que tiene pinta que sí saldrá en la segunda, atendiendo a estas 3 líneas que parten de Aegon y su hermana Helena Targaryen. No hay que olvidar que la presencia de Maelor tendrá cierta importancia para futuras tramas dentro de la danza. Dejando de lado a los verdes, de Rhaenyra y Daemon también fluyen más líneas. En esta ocasión aparecen 2 hijos más, los pequeños Aegon y Viserys. El símbolo de Aegon, muy parecido al de Jace, quizás pudiera tratarse de la estructura de Rocadragón, sobre todo por el hecho de que ambos se vieran en la tesitura de ser los herederos al trono de hierro. 2 niños, estos últimos Aegon y Viserys, que por supuesto serán vitales a lo largo de la historia Targaryen. Y hasta este punto llegan los cambios en la intro de House of the Dragon, puesto que en el capítulo 10, el último de la temporada, el opening es exactamente igual al del capítulo 9. Por supuesto, a nadie se le escapa que en la segunda temporada de la serie, la intro seguirá cambiando capítulo a capítulo para adaptarse a las nuevas circunstancias, algo que ya sucedía con el opening de Game of Thrones. No voy a negar que en un primer momento me hubiese gustado escuchar un tema nuevo de Ramin Djawadi para la intro de House of the Dragon, teniendo en cuenta el enorme talento del compositor, pero a fin de cuentas entiendo que no se haya querido arriesgar y se siga usando el tema principal de Juego de Tronos, un tema que forma parte de la marca distintiva de la serie y del imaginario colectivo. Eso sí, en la Casa del Dragón, mostrando un estilo de opening, la verdad, completamente diferente al que se usó en Juego de Tronos. Ya veremos para 2024 con qué nos sorprende el opening de la segunda temporada, teniendo en cuenta que unos cuantos personajes interesantes, además de Daeron Targaryen, todavía están por llegar a la serie. No me negaréis que otro estilo basado en la mesa de Aegon el Conquistador, haciendo un recorrido por la geografía de Poniente, también hubiese sido increíble. Sin embargo, hay que reconocer que la intro de la Casa del Dragón es muy buena, como también lo ha sido en general esta primera temporada de la serie. Y ello pese a algunas inconsistencias, aunque nada grave. Y más teniendo en cuenta que lo mejor todavía está por llegar para las futuras temporadas, a través de un material este de la danza de los dragones que sabemos que es impresionante. Sin embargo, si algo está claro es que la Casa del Dragón da para mucho más que la danza. A la vez que el árbol genealógico de los Targaryen no se detiene en este periodo y sigue creciendo más y más, pasando por otras épocas increíbles de su historia en Poniente, aunque en ellas los cielos ya estuvieran despejados de dragones.
Solo habrá que esperar a que George R. Martin siga escribiendo y, lo más importante, siga publicando para que todas esas épocas puedan ser adaptadas